Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Magalí Gutiérrez. Eh, ahora, bueno, participo, trabajo para Presid dentro de lo que es el programa Sistema Chakras de APRESID, un programa que básicamente se dedica en distintos puntos del país, con distintos grupos de productores, a desarrollar tecnologías ajustadas a distintos sistemas productivos a demanda del productor, ¿sí? A mí particularmente me tocó trabajar en la región norpatagónica. Ya ayer, bueno, tuve el gusto de que me dieran lugar para contar acerca de la región y de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, nuevamente gracias por invitarme. La verdad que es muy lindo para mí estar acá y representar a la institución y al grupo de productores con los que he trabajado. Así que bueno, yo he trabajado en la región norpatagónica y hoy en día les vengo a contar acerca de lo que es el uso de balances hídricos asistidos por imágenes satelitales y cómo la estamos usando con agricultura extensiva en nuestra región, que más allá de que es una región distinta a esta, yo creo que hay muchas cosas que les pueden servir, sobre todo en los sistemas de producción a gran escala. Bueno, en primer lugar acá un poco comento otra vez lo que comenté ayer para los que no estuvieron. Nosotros nos encontramos trabajando a orillas de Río Negro en la latitud 3940 Argentina, ¿sí? Trabajamos parte sobre la provincia de Río Negro y parte sobre la provincia de Buenos Aires. Norpatagonia tiene dos cuencas, una es la del Río Colorado, para que no se confundan. Nosotros trabajamos en lo que sería la cuenca verde en la del Río Negro. Bueno, esta zona presenta distintos desarrollos que han desembarcado ya hace, diría, más de 10 años, con una visión de escala de la mano del riego por aspersión, debido a que fueron muy atraídos por las condiciones agroclimáticas, que son excepcionales, ¿sí? Tenemos los niveles de radiación más altos del país, a su vez enmarcados en temperaturas adecuadas para la realización de cultivos y con una oferta de agua de primera calidad, que es la del Río Negro, el cual transporta, como en un caudal medio reportado hasta ahora, de 800 metros cúbicos por segundo que van rumbo al mar a salinizarse, ¿sí? Estando en una zona árida, en donde llueven menos de 300 milímetros al año, por lo tanto el productor maneja la totalidad del agua. Sí, básicamente regamos con sol casi constantemente, excepto en el otoño, en donde muchas veces el poco aporte de lluvia que tenemos suele ser en ese momento. Bien, cuando les digo elevados niveles de radiación y enmarcados en temperaturas adecuadas, bueno, acá muestro un poco lo que son los rendimientos con los cuales los productores en general se encuentran, ¿sí? Son un poco también como lo que comenté ayer, son trigos de 8 a 10 toneladas, son soja de 4 a 4,5 toneladas, estos dos cultivos con mucho trabajo todavía por hacer. Usamos mucho lo que es vicia villosa con 5 o 6 mil kilos de materia seca y maíces que estos son rendimientos promedio del lote de producción, ¿sí? Y maíces que hoy en día están rondando las 15 a las 17,6 toneladas. Todos los cultivos todavía con ajustes de manejos técnicos y aprendiendo mucho al respecto. Seguimos trabajando en investigación y desarrollo en la zona. Bueno, y es una zona en donde el riego ha sido un aliado estratégico para nosotros y nos permitió transformarla desde una zona que en general tiene una ganadería de cría con una vaca cada 20 hectáreas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es muy lindo toda la oferta hídrica que tenemos, pero nos demandó ser muy precisos en el manejo del agua y perfeccionar el riego al máximo, porque el riego y el rendimiento del cultivo se construye gota a gota. Por lo tanto, nos hemos dedicado mucho a tratar de perfeccionar el riego para poder estabilizar estos rendimientos, los cuales, sin una gota de agua, cosecharíamos cero, ¿sí? La zona es muy árida y el ambiente no amortigua nada. Así que bueno, a eso nos hemos dedicado y bueno, y ahora la idea es un poco compartir. Bien, así que bueno, en primer lugar, lo que queremos saber constantemente cuando regamos para tomar decisiones es cuánta agua tenemos disponible en el suelo, ¿sí? Para decidir si prendo el equipo, si no prendo el equipo, si estoy bien, si estoy mal. Bueno, esa agua disponible para el cultivo va a estar enmarcada en el agua disponible que me puede guardar mi suelo, ¿sí? Y eso va a estar dado por las características de mi suelo y sus constantes hídricas. Eso es el valor de cuánta agua puedo guardar, surge del valor de capacidad de campo
menos el punto del marchitez permanente, que el punto de marchitez sería el valor en milímetros que yo no puedo sacar del suelo porque está retenido con mucha energía y no va a estar disponible para las plantas, ¿sí? De esa diferencia surge cuánta agua en milímetros puedo guardar yo en mi suelo. En general, trabajamos a 1 metro de profundidad. Nosotros regamos principalmente por aspersión y vemos que el 90 al 95% de las raíces de nuestros cultivos se encuentran al metro. Esto lo aporto como una cuestión práctica. Sin embargo, en maíz muchas veces nos podemos ir hasta 1,20 m y en soja a veces manejamos 80 centímetros nada más, ¿sí? Cada uno deberá mirar en su lote a qué profundidad llegan las raíces, lo cual nos va a definir el tanque de trabajo con el cual yo voy a tener que trabajar, ¿sí? Bueno, así que bueno, es muy importante cuánta agua puede guardar nuestro suelo porque es básicamente el punto de partida para el cual gestionar el riego en campaña e ir programando el riego. Bien, obviamente el agua que puede guardar un suelo va a depender de la textura, de la estructura y del contenido de materia orgánica. Suelos más arenosos van a guardar menos agua que suelos más finos, ¿sí? Eso es una cuestión general. Así que bueno, y a la hora de decir cuánta agua tengo en el suelo, ¿cómo hago para medir, no? Bueno, hay distintos métodos para medir este parámetro. Están los llamados métodos directos, en donde voy y mido en el campo, sea por método gravimétrico, en donde saco muestras de suelo, las seco, y el dato me tarda en llegar 48 horas en general, tengo el dato más tarde. El método humedad por tacto y apariencia, quizá un método impreciso, pero depende de la agilidad del que lo ejerza, pero es práctico, rápido, barato, a campo. Y luego están los métodos indirectos, en donde a través de instrumental especializado yo estimo cuánta agua en el suelo tengo sin medirla, ¿sí? Y ahí entra todo lo que son sondas volumétricas o de tensión, sensores de suelo, de plantas, ¿sí? En general esto tiene un costo, ¿sí? En general son caros. Por punto de medición, bueno, no estoy al 100% actualizada de los valores de mercado, pero quizá 500, 600 dólares por punto tenemos. Bien, y luego están los métodos fuera del sitio, ¿sí? Los llamados modelos, que no eran muy utilizados por un tema de falta de precisión, pero hoy en día, asistidos por imágenes satelitales, principalmente como imágenes de NDVI, se han tornado más precisos y hoy básicamente muchísimas de las empresas que venden recomendaciones de riego a distancia los utilizan, ¿sí? Son modelizaciones. Y en general, bueno, obviamente la modelización es el típico balance hídrico diario en donde consideramos al perfil de suelo, ¿sí? Como un reservorio de agua cerrado, ¿no? Una caja negra, y conociendo los ingresos y salidas de ese sistema, yo voy haciendo una cuenta, una ecuación de balance, y voy estimando en relación a con cuánta agua arranco, cuánto entró y cuánto salió, cuánta agua tengo, ¿sí? Básicamente, Básicamente una cuenta muy sencilla que todos podemos hacer. Bien. ¿Y por qué balance hídrico? ¿Por qué lo usamos nosotros y por qué lo elegimos para trabajar? Esta fue nuestra realidad. El método que vamos a elegir al momento de medir una edad va a depender de 4 cosas. De la plata que tengamos para dedicarle a ese método, del tiempo que tengamos para dedicarle, de la escala que manejemos y del grado de precisión que necesitemos. No es lo mismo manejar 25 hectáreas de fruta fina que 2.000 hectáreas bajo riego por aspersión, ¿sí? Y esto es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros trabajamos con suelos aluvionales que se generaron a orillas de un río, del río depositó lo que quiso y como quiso por miles de años. Son altamente heterogéneos, ¿sí? Tanto horizontal como verticalmente. Y a su vez manejamos gran escala. Si tuviésemos que abarcar la heterogeneidad de suelos con sensores, sería muchísimo dinero, ¿sí? Y muchísimo tiempo y complejidad al cual no podíamos acceder. Por lo tanto, nos basamos en el trabajo con modelos, ¿sí? Fíjense, ahí les pongo una imagen a la derecha de lo que es el primer cultivo de servicio, luego un desmonte. Ahí decís, ¿dónde pongo el sensor? ¿Dónde pincho el suelo? Estos suelos luego transitan una evolución que tienden a ser homogéneos, pero esa heterogeneidad textural la siguen teniendo. Por lo tanto, es por eso que nos orientamos a trabajar a balances hídricos. Además, la heterogeneidad del suelo se suma a la heterogeneidad del manejo antrópico, ¿sí? Se me tapó un pico de riego, una falla de siembra, un chancho de fertilización, una falla en la pulverización. Esos son mis pies clavando el barreno al lado izquierdo y al lado derecho. Imagínense si tengo el sensor del lado derecho, ¿sí? Estoy alertadísima prendiendo el equipo. Por lo tanto, el tema del análisis en un punto del pivot para tomar decisiones de general de los lotes,
para nosotros nos generaba muchísimas dudas y es por esto que nos volcamos a la utilización de modelos. Más allá de que el seguimiento a campo siempre es muy activo, eso luego lo voy a comentar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos básicamente un balance hídrico? ¿A qué nos referimos? Bueno, como les comentaba hoy, es una ecuación simple, ¿sí? Nosotros trabajamos en riego por aspersión bajo siembra directa. Por lo tanto, los parámetros que voy a comentar ahora que consideramos son los que nos sirven a nosotros. Si están en una zona donde tienen aporte desde la napa o si son suelos con pendiente que pueden tener pérdidas de agua por escurrimiento, ¿no? Son parámetros que hay que agregarse a este balance, pero este es el que utilizamos nosotros. En donde partimos de un nivel de agua inicial que se mide a campo con un método directo, ¿sí? Con cuánta agua arranco en el lote o una estimación. Nosotros en general medimos y trabajamos en nuestros suelos más cuello de botella, ¿no? Los que menos agua retienen, para que luego tratar de mejorar la performance general del lote, ¿sí? Si tengo en mi lote una gran proporción de suelo arenoso, bueno, voy a ir a mirar ahí para tratar de manejar con lámina y frecuencia todo el lote y que no se me decaiga la performance del lote. Bueno, luego a esos niveles de agua inicial voy sumando los aportes que son por riego o por precipitación efectiva, que es la que efectivamente ingresa al suelo, y las salidas del sistema es la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Y de esa cuenta surge cuánta agua voy teniendo en la zona de influencia radicular. La complicada de estimar acá son las pérdidas, el consumo por parte del cultivo, ¿sí? Eso es lo que hay que ir trabajando en cómo calcularlo. Pero básicamente con esto se arma un Excel. O sea, nosotros trabajamos con un Excel, una cuenta. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la evapotranspiración de cultivo? ¿De qué manera? Bueno, la evapotranspiración surge la podemos calcular con una multiplicación de un valor de evapotranspiración de referencia, que eso surge de una estación meteorológica, ¿sí? Así que acá voy a hacer un parate. Nosotros aprendimos que si tenemos tanta infraestructura, o sea, tanto dinero invertido en riego, tenemos que tener una estación meteorológica en el campo, de fácil acceso, rápida, confiable. No, que no, con temperatura estimo la radiación. No. Una estación completa con sensores que funcione bien y que tenga mantenimiento, porque es básicamente de donde parten todas las decisiones. ¿Sí? Así que bueno, esa estación meteorológica me tiene un valor de evapotranspiración de referencia, al cual luego yo multiplico por ese valor de Kc. Ese Kc es el coeficiente de cultivo y ese es el complicado, ¿sí? De conseguir, que bueno, que ahí tenemos que tener un poquito de conocimiento. Pero ese valor de Kc hoy en día se puede estimar, ¿sí? De manera muy fácil a través de imágenes de NDVI, ¿sí? Son imágenes que se generan desde sensores remotos ubicados en plataformas espaciales que generan imágenes, las cuales entregan valores que se asocian con la cantidad y la calidad de la biomasa vegetal. Y eso se relaciona directamente con el consumo de agua, ¿sí? Hay muchas herramientas gratuitas. Nosotros trabajamos en general con todo gratuito, de fácil acceso al productor. Ahí menciono dos, con lo que es Landviewer o Sentinel. ¿Sí? Básicamente son páginas en donde uno ingresa, ve el lote y ve el número, qué valor de NDVI tengo en un lote, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con la herramienta Landviewer. Es una herramienta que nos da 10 imágenes gratuitas por día, que cada imagen abarca 250 kilómetros por 250 kilómetros. ¿Sí? En general, usamos siempre imágenes que no tengan nubosidad. El NDVI tiene un talón de Aquiles, que donde tengo nube, no tengo la imagen. En general no tenemos problema porque no llueve nunca. Entonces tenemos imágenes cada 3 días o a 5 días sin nubes. En donde, yo me generé imágenes que puedo, ya sea seleccionar un lugar del lote o marcar un lote, ¿sí? En donde avanzo con la herramienta y puedo marcarle que en cierto periodo de tiempo me genere la evolución de los valores de NDVI en el tiempo, ¿no? Básicamente, en qué valor de NDVI tengo en el sitio que marqué. Teniendo mucho cuidado ahí en a veces se filtran valores con nubes, los cuales hay que descartar y no considerarlos, que este es el que está marcado ahí, ¿sí? Pero de esta generación de información, de esta herramienta se puede bajar un Excel en donde tengo la fecha y el valor de NDVI promedio del lote. El valor de NDVI promedio del lote, sí. ¿Qué hago con ese valor? Bueno, ¿cómo paso del valor de NDVI a Kc? ¿Sí? ¿Cómo hago? Tengo el valor, tengo este lote con NDVI de 0,8. ¿Qué significa? ¿Qué Kc tengo acá? Bueno, para eso nosotros usamos una fórmula que es de la gente de Calera, ¿sí? Es una fórmula, es un grupo que trabajó mucho en España con esto,
que Alfonso era el que estaba destinado a dar esta charla hoy. Pobre, tuvo un accidente y no pudo venir, me comentaron los chicos de INTA. Así que bueno, yo venía a escucharlo a él. Así que, pero bueno, acá les cuento un poco cómo usamos el trabajo de él de manera práctica a campo. Bueno, esta fórmula está ampliamente validada, que incluso el otro día escuchaba que acá en INTA Manfredi tienen otra fórmula, que incluso con mejor ajuste, que está muy interesante para utilizar. Me la llevo como para considerarla para nuestros balances. Pero bueno, en este caso les presento esta, que es con la que hemos trabajado estos últimos años, que es una fórmula muy validada para cultivos herbáceos que en su fase de desarrollo máximo alcanzan cobertura total de suelo. Trigo, maíz, soja, girasol, etc. Entonces, yo con el valor de NBI lo ingreso a esa fórmula y transformo, por ejemplo, lo que es la evolución de NBI de un lote en la evolución de KC de un lote, ¿sí? Tengo el dato de KC. Con ese dato de KC ya lo multiplico por el dato de evapotranspiración de referencia que me da la estación y ya con eso tengo el dato en milímetros por día que me consumió mi lote. Y ese dato lo ingreso al balance, a mi Excel, ¿sí? Bien, ahora, no es suficiente saber la humedad, cuánta agua útil tengo en el suelo. ¿Cómo sé si estoy bien o mal? ¿No? ¿Cómo tomo la decisión de si prendo el riego o no? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿No? Así que bueno, a la par de la modelización de los milímetros que tengo en la profundidad radicular de mi suelo, también aprendimos que es muy importante ir conociendo qué niveles de humedad de suelo mínimo tengo que mantener para que el cultivo no ingrese a estrés, ¿sí? Y empiece a tener que gastar energía en extraer el agua del suelo y me resigne rendimiento. Nosotros estamos en una zona donde hay mucha radiación y nos cuesta mucho regar, ¿sí? Por un manejo básico de frecuencia y lámina, yo no puedo permitir que un cultivo ingrese a estrés por un mal manejo, porque estoy resignando mucho rinde. Ahora eso luego se los voy a mostrar. Pero bueno, así que aprendimos, le dimos mucha importancia a conocer estos niveles de salud hídrica preventiva a sostener en el suelo para que no se me caiga el rinde. Y eso se llama umbral de estrés. Bien. El umbral de estrés depende del tipo del cultivo, el grado de desarrollo y de las condiciones climáticas. Básicamente, ¿de qué depende? Del ETC, de la evapotranspiración, que ya aprendieron a calcular. Entonces, cuanto más agua consume un cultivo, más húmedo tengo que mantener el suelo para que ese cultivo no sufra. Cuando más tranquilo es consumo, me puedo relajar más y puedo dejar que el suelo se seque un poquito más, porque ese cultivo va lento, ¿sí? ¿Cómo se calcula el umbral de estrés? Bueno, por suerte tenemos el gran trabajo de la FAO 56, ¿sí? Que nos propone esta fórmula, que tiene básicamente dos ingresos, en donde el valor P es la fracción permisible de agotamiento. Varía con cada cultivo y está por tabla, ¿sí? En este trabajo. Para maíz es 0,55, ya lo metí. Y el otro valor es el ETC, el ETC del ambiente potencial, ¿sí? Entonces yo ingreso esos valores y, por ejemplo, un maíz que tiene un valor P de 0,55 por tabla, lo miran ahí, que está con un valor de ETC consumiendo 10 milímetros día, yo lo ingreso a esta fórmula y me da que tengo que sostener en el suelo, mientras ese maíz esté transpirando eso, valores del 65% del agua disponible. Entonces, si mi suelo guarda 100 milímetros al metro, yo tengo que sostener siempre 65 milímetros disponibles para que ese cultivo no ingrese a estrés. ¿Bien? Acá les traigo lo que es el cálculo del umbral de estrés promedio con las condiciones climáticas de promedio para nuestra zona. El umbral de estrés tiene que ser calculado por zona. A nosotros nos da alto porque estamos en una zona muy demandante. Nosotros a los maíces le aplicamos 900 a 1000 milímetros. En enero tenemos evapotranspiración de referencia de 12, donde aplico un KC y puede ser 13, 14 milímetros de consumo. Por lo tanto, estamos en una zona muy demandante. Pero nosotros aprendimos que, por ejemplo, durante el periodo vegetativo podemos mantener niveles de humedad del 40 al 50% de agua útil cuando inicia el periodo crítico. Y durante el periodo crítico de inicio de llenado tenemos que sostener niveles del 65-70 y el agua útil durante fin de llenado ya puedo dejar que el suelo se seque un poquito más. Y hoy lo escuchaba Jorge Fraschina en la charla de trigo, en donde manejos de trigo bajo riego acá en Córdoba que empiezan a mirar el umbral de estrés y empiezan a sostener niveles del 65% de humedad en suelo, empiezan a ver rendimientos de 8 o 9 mil kilos en trigo y aparecen.
y las cosas aparecen, empiezan a pasar cuando miramos la estrategia hídrica, ¿sí? Bien, así que bueno, el umbral de estrés es importante entender que es variable, ¿sí? Varía a lo largo del ciclo. Yo no puedo decir, listo, 50 para todo. No, es variable. Y nosotros lo vamos monitoreando muy bien. Una vez que uno ya tiene campañas encima, ya se anticipa y sabe, bueno, en un año demandante tengo que mantener la humedad acá, ¿sí? Y acá les traigo un ejemplo. Entonces, modelizando por un lado el agua útil del suelo y por otro lado el umbral de estrés, puedo ir gestionando el riego con la rienda corta, ¿sí? Y saber cuándo acelerar y cuándo desacelerar. Incluso un acercamiento ahí de la línea azul, que es el agua útil, a la línea punteada, que es el umbral de estrés, ya le da una alarma al regante de ir a mirar ese lote, a ver qué está pasando, o prenderlo por las dudas y después ir a mirarlo, ¿sí? Y ahí les traigo un ejemplo de un lote que rindió 10.100 kilogramos por hectárea promedio de trigo en 60 hectáreas en 2019, ¿sí? Que es un lote que la verdad que es de lo óptimo que hemos tenido regado. Y fíjense que no se trata de cantidad de agua. A final del ciclo el productor apaga el riego y deja que el suelo se seque y que el cultivo consuma el agua que tenía almacenada. O sea, no se trata de derrochar agua, se trata de ser eficiente. Manejar la lámina y la frecuencia de riego para asegurarme siempre de que el agua útil esté por encima del umbral de estrés. Bien, acá les traigo otro ejemplo en maíz de la campaña pasada. Fíjense, 2 lotes, ¿no? El primer lote, 13.600 kilos, el productor contento, bárbaro. Y fíjense, ahí la línea azul, agua útil, bailó bastante con la línea punteada, pero bueno, anduvieron justos. Ahora, cuando empieza a mejorarse la estrategia hídrica y se sostiene el suelo con básicamente casi ausencia de estrés en el ciclo, aparecieron en la misma campaña, con el mismo híbrido, la misma fecha de siembra, con el mismo nivel nutricional, 17.600 kilos de maíz. ¿Sí? Empiezan a pasar las cosas. Bien, y un poco acá lo que aprendimos a fuego, que no se trata de aplicar agua, ¿sí? Se trata de reducir el estrés en un cultivo. 1000 milímetros lo puedo aplicar de 10 maneras diferentes y obtener 10 resultados distintos acorde a qué estrategia hídrica usé. Muchas veces vamos a los campos y dicen, pero ¿cómo me rindió 8.000 kilos? Si le puse 1.200 milímetros. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo regaste? ¿Cuándo lo regaste? Muchas veces 100 milímetros que no se pusieron en el momento justo no se solucionan regando 500 más después, ¿sí? Y fíjense acá, tenemos, esos son rendimientos, los puntos son rendimientos de lote de producción promedio, arriba de trigo y abajo de maíz, ¿sí? ¿Y cómo correlacionan con el agua disponible en el ciclo? Fíjense, bárbaro, sí, hay una correlación positiva. Cuanta más agua disponible en el ciclo, más rinden los cultivos. Perfecto, ahí tienen su CR cuadrado que nos indica qué grado de correlación tiene. Pero nos aparecen esos pares de puntos en donde la cantidad de agua aplicada disponible en el ciclo fue la misma, pero los rendimientos fueron diferentes. Entonces, estos son rendimientos de lote que los tomo como ejemplo porque son la misma variedad o híbrido utilizado en la misma fecha de siembra, sin deficiencias nutricionales en la misma campaña, ¿sí? Por lo tanto, tengo la suerte de que ahí la diferencia es de manejo de agua y son rendimentos de lote de producción. En cambio, cuando empezamos a ver la estrategia hídrica y, por ejemplo, miramos los días de estrés, los R cuadrados aumentan y las explicaciones son mejores. Porque esto se debió a estrategia hídrica, ¿sí? No se trató de cuánta agua apliqué, sino se trató de qué tan bien reduje el estrés. Bien. Y acá quiero hacer una mención, obviamente, bueno, nosotros en el sur hemos aprendido que en el campo hay que estar, no podemos, hasta que exista la inteligencia artificial en general, el agrónomo tiene que estar mirando los lotes. Estos balances nosotros los usamos como un apoyo del riego, que básicamente muchas veces nos sirven de alertas, ¿no? Para decir, bueno, estoy tranquilo, voy a mirar este lote que se me marca que estoy modelizando que se está secando, a ver qué pasa, ¿no? Tiene que estar la presencia en el campo, pero tampoco nos tenemos que sentir incómodos en que necesitamos una sonda de neutrones para ver la humedad del suelo en el campo. Y acá destaco este método que usamos mucho, que es el método por tacto y apariencia, en el cual nos podemos ejercitar. Es un método subjetivo, pero es muy útil. Y hoy en día, usando imágenes satelitales, hasta podemos saber ir a dónde mirar con una imagen, en decir un lugar que no haya ruido, ¿sí? Y en donde básicamente, empezando a tocar cada 20 centímetros del suelo hasta el metro, uno sabe cuándo estamos con el 50 al 70% de agua útil, ¿sí? Aprieto el suelo, se marcan los dedos, el suelo me entrega agua, me moja mi mano. Si el suelo me moja la mano, a mí me entrega agua, el cultivo se le va a entregar también, ¿sí?
simple. No es necesario. Obviamente, bienvenida sea la tecnología y tenemos que ir por ese camino, pero con lo que tenemos, si estamos arrancando en riego, con un poquito de capacitación nada más ya podemos gestionar los sistemas productivos muy bien, ¿sí? Y por lo menos partir de algo que nos estabiliza un poco los números para después, obviamente, comprar tecnología. Bien. Así que bueno, como comentarios, el éxito depende de nosotros y de la capacidad que tengamos de gestionar los recursos. Pero como aprendimos a manejar el tractor, a manejar el fertilizante y a aprender y a pagar los equipos de riego, también tenemos que a entender con un poquito de capacitación a manejar el agua. Es muy simple, no es un tema complicado, ¿sí? Y bueno, y obviamente siempre sin recetas y con estrategias para cada ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias.